En el Centro Cristiano Pentecostal nos levantamos y resplandecemos, porque sabemos que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre los hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, se levanta la gloria del Señor. Bienvenidos a la Palabra de Dios que trae la vida del cielo a tu corazón. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy una vez más acá, unidos en línea en el nombre de Cristo Jesús. A pesar de cualquier situación y cualquier circunstancia, seguimos confiando en el Señor. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y hoy es una nueva oportunidad para seguir hacia adelante. Ayer ya pasó, el pasado quedó atrás. Hoy podemos levantarnos y decir, Señor, gracias. Gracias por tu amor y gracias por esta nueva oportunidad que nos das en el día de hoy. ¿Para qué? Para seguir adorándote, para seguir amándote, para seguir confiando en el Señor. Sé que ha estado muy difícil la situación en muchos hogares. En nuestro país las cosas quizás no han cambiado, pero en el nombre de Jesús tienes que cambiar tú. Tienes que cambiar tu actitud. Y en el nombre de Cristo, cuando esa actitud sea una actitud llena de fe, llena de valor, llena de esperanza y puesta tu esperanza en Jesucristo que es el único que no falla, en Jesucristo a quien tenemos que amar con todo nuestro corazón, entonces, solo entonces, tu vida empezará a cambiar y estarás lleno de real gozo y de real paz. Quiero orar contigo antes de darte algunos anuncios que tenemos hoy y antes de compartir la palabra del Señor, elevemos una palabra de oración en este día. Señor, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por cada hermano, por cada hijo, por cada persona que está viendo este video. Gracias por tus hijos que están unidos en el nombre de Cristo Jesús, en el mundo entero, alabando y glorificando tu nombre. Gracias porque hoy es una nueva oportunidad para seguir hacia adelante, olvidando lo que queda atrás y levantándonos para confiar en ti, sabiendo que tú hoy harás una cosa nueva. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en cada vida y traiga la vida de Dios a cada hogar y a cada persona y en cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de ir a la palabra del Señor que vamos a enseñar hoy, yo quiero anunciarte que ya estamos listos para comenzar el próximo trimestre o el primer trimestre 2021 del Instituto Bíblico en Cristo Hay Paz. Toda la información que tú necesites tener, pues la vamos a estar dando a través de este teléfono que te voy a decir, 0414-933-7787. Allí puedes tener toda la información acerca del Instituto Bíblico en Cristo Hay Paz y las inscripciones van a empezar la primera semana de febrero, es decir, ya esta semana que está iniciando. Así que no te pierdas esta bendición. Esto es para toda persona que quiera estudiar la palabra del Señor, para cualquiera que quiera saber más de la palabra de Dios, te invitamos a participar de nuestro Instituto Bíblico en Cristo Hay Paz. Muy bien, seguimos adelante entendiendo que Dios está buscando un pueblo que sepa que el Edén es posible. La semana pasada hablábamos de que el Edén es posible. ¿Por qué? Porque la palabra Edén significa delicia y gozo. Y sabemos que cuando nos acercamos a nuestro Dios, hay gozo. Hay gozo, dice la palabra del Señor, en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que aquí y ahora el Edén es posible. Pero de la misma manera que el Edén es posible y que hay un Edén en Cristo Jesús y en la presencia del Señor para cada uno de nosotros, para cada uno que crea,
también el Edén puede perderse. Y de esto yo te voy a hablar hoy. ¿Por qué perdieron el Edén? Vamos a capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3 de Génesis, del libro de Génesis, dice así. Vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando y vamos a ir encontrando allí, anota esto, las 3 T. Las 3 T. Vamos a ver. ¿Por qué perdieron el Edén? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué encontramos en esta escena? En esta escena donde todavía el hombre y la mujer, el ser humano creado por Dios, estaba en el Edén. Encontramos a una mujer que supuestamente está paseando y está mirando algo que no debe mirar. Me llama mucho la atención por qué justamente esta mujer recibe esa palabra, esa voz del enemigo, esa serpiente a quien el diablo usó en ese momento, porque se supone que en el Edén, ¿verdad? En la creación original, no era raro que los seres humanos pudiesen comunicarse con los animales. Así que allí, en donde estaba esa mujer paseando, y esta mujer muy probablemente paseando en el Edén, pues se encontró enfrente de ese árbol que Dios le dijo que no podía comer. Entonces, el primer error de esta mujer fue pararse allí donde Dios le dijo que de ahí no tenía que comer. Cuando ella está allí parada, contemplando, viendo y mirando, ella abrió una puerta. ¿Para qué? Para que el enemigo pudiese, ¿verdad?, sembrar en ella duda. Y como decía yo, en esta escena encontramos entonces a la mujer, a un jardín y al enemigo. El enemigo que está buscando cualquier oportunidad, cualquier chance. ¿Para qué? Para sembrar duda en el corazón del ser humano. Y vemos allí entonces que la serpiente empieza a hablar con esta mujer y le dice: ¿con que Dios les dijo que ustedes no podían comer de este árbol o del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y la mujer, en vez de retirarse y no hablar con este personaje, sino empezó, ¿verdad?, a tener una conversación con esta serpiente, con este personaje que aparece allí. Y quiero recordarles que esta serpiente, ¿verdad?, en la Biblia a Satanás se le dice la serpiente antigua. Se le compara con una serpiente, recordando este evento del jardín del Edén. Allí esta mujer entonces escucha esas palabras y mantiene una conversación con esta serpiente, mantiene una conversación con el enemigo. Y le dice: no, Dios no nos dijo eso. Dios dijo que de todos los árboles podíamos comer, pero del único árbol que no podíamos comer era de este. Y entonces empieza allí, ¿verdad?, la serpiente, o sigue allí la serpiente diciéndole: claro, porque Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, ustedes van a saber el bien y el mal, van a ser como Dios. Cuando a la mujer le dijeron: vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿quién sabe lo que se despertó en ella? Ahora, fíjense esto. Lo que tenemos que entender acá, y recuerden que esto se llama ¿por qué se pierde el Edén? Vamos a ir analizando lo que está haciendo Eva aquí.
Número 1, se puso a hablar con el enemigo. Con el enemigo no se habla. Cuando el enemigo viene a poner dudas, cuando el enemigo viene a hablarte, cuando el enemigo viene a decirte algo contrario a lo que Dios ha dicho, o viene a sembrar duda en tu corazón y en tu mente, con el enemigo no se habla. Simplemente se le dice, no me interesa hablar contigo. Una buena solución para esta mujer hubiese sido darse la vuelta y decirle, no me interesa lo que tú tienes que decirme. Claro, quizás esta mujer en ese momento no podía tener esa conciencia de que ese era el enemigo. ¿Quién sabe? No lo sabemos en realidad, no sabemos exactamente qué es lo que pasó allí. Pero lo que podemos aprender son principios de la palabra de Dios para que eso no nos suceda a nosotros. Esta historia nos advierte. ¿Nos advierte qué? Que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, consagrados al Señor, cuando vivimos una vida en el Edén, una vida que agrada a Dios, hay un enemigo, y lo dice la palabra de Dios, dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, anda por ahí viendo quién puede caer en sus garras. Y de esta historia tenemos que entender y tenemos que saber que de la misma manera que había una serpiente llamada que era el diablo, el enemigo de nuestras almas, en el jardín del Edén, rondando por ahí a ver a dónde agarraba el ser humano para sembrar duda o para poner la tentación, que es la primera T de la que te voy a hablar. Hay un enemigo del cual tenemos que estar pendiente, del cual tenemos que saber discernir, saber ver qué es o cuáles son las artimañas, como dice la Biblia, cuáles son esas estrategias que Satanás usa. Bueno, y aquí la vemos clarito. Satanás está usando acá la estrategia de la duda, de sembrar una duda y de hablarte con la palabra de Dios. Lo primero entonces que encontramos aquí es la tentación que se le presenta a Eva. La tentación en la que Eva se queda hablando con el enemigo. La tentación es ¿qué? La tentación es la invitación a desobedecer el mandato de Dios. Tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestro corazón, que puedan decirnos los demás, porque muchas veces la gente puede ser usada para clavarnos ahí una duda en contra de la palabra de Dios. Puede ser usada para traer tentación. Por eso es que tenemos que estar pendientes, velando, dice la palabra, pendientes de eso, de que van a haber tentaciones que vamos a tener que enfrentar, porque estamos en un mundo en donde hay tentaciones y en donde Satanás anda suelto buscando a quien devorar. Entonces la tentación es la invitación a desobedecer el mandato de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser gente que está pendiente. Estar, te lo voy a decir con muchos sinónimos, apercibidos. Estar velando, estar pendiente de cuáles son esas ocasiones en las que Satanás nos va a presentar esa duda o esas tentaciones. ¿Para qué? Para que desobedezcamos la palabra de Dios. Todos vamos a pasar por eso. Todos, entre tanto estemos en este mundo, vamos a tener esas invitaciones del enemigo para desobedecer la palabra de Dios. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, sigamos en la historia. La historia que estamos leyendo, por la cual aprendemos cómo perdieron el Edén, sigue diciendo que esta mujer, entabló una conversación con el enemigo y dice entonces en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Empiezo por el final. Muy probablemente Adán estaba muy cerca de ella. Muy probablemente Adán estaba en la misma escena. Yo creo que sí. A veces hemos dicho, y se ha dicho mucho, ¿qué hacía la mujer sola por ahí? Estaba separada de su marido. Estaba paseando sin su marido. Quizás puede ser. No sabemos en realidad. Pero ella dice que comió y le dio. O sea, no dice que fue a buscarlo. Por eso es que para mí, en esta ocasión, yo creo que Adán estaba allí. Es decir, la culpa no fue solo de la mujer. Los dos, de cierta manera, reciben. Porque si no, no hubiesen sido juzgados de la misma manera. Los dos reciben la misma palabra, la misma invitación, los dos, y del mismo personaje, de la serpiente, de Satanás. Ahora, ellos, ¿verdad? Cuando se les presenta la tentación, la oportunidad de transgredir las leyes del Señor, ellos en vez de parar esa palabra con la palabra de Dios, fíjense, ellos le dijeron, no, Dios nos dijo que podíamos comer de todo, solo que no lo podíamos tocar. Y la serpiente como que sabía más palabra que ellos y le dice, sí, claro, porque el día que ustedes coman de eso, van a ser como dioses. Pero les dijo la palabra incompleta. Sí, iban a saber lo que era bueno y lo que era malo. Iban a tener esa conciencia del pecado. Pero no se quedaba ahí. El día que comas vas a morir. Eso era lo que el Señor había dicho. Y la serpiente dice, no, ustedes van a ser como dioses. Entonces, ellos avanzaron en el pensamiento y creyeron la mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque dudaron de lo que decía la palabra de Dios. Cuando dudamos, cuando se presenta la tentación y dudamos de lo que dice la palabra de Dios y dudamos que lo que la palabra de Dios dice sea cierto, sea verdadero, entonces es allí cuando empezamos a caer en la tentación. Y es allí cuando Eva se para, cuando duda de esa palabra y no se queda firme en lo que Dios le había dicho, firme en la palabra de Dios, firme en lo que ella sabía que Dios le había dicho sin escuchar al enemigo. Cuando ella entonces hace que esa duda entre y no está firme en la palabra de Dios, empieza a ver que el árbol, como que sí, como esto no es como lo que Dios dijo, esto está buenísimo, esto está muy bueno. ¿Por qué será que Dios nos habrá dicho que no comiésemos de él? Se para, ve, fíjense que dice 3 cosas. Ve que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. 3 cosas. Número 1, bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Veamos lo que dice. Vayan conmigo a 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2:16 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne pueden ser definidos o son definidos como los impulsos o instintos más bajos del ser humano, instintos animales del ser humano. Las reacciones por instinto. Ganas de comer. Fíjense que Génesis dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer. La necesidad del hambre es un instinto, ¿verdad? Es un instinto, un reflejo primitivo del ser humano, que no es malo y no es bueno. O sea, es amoral, no es bueno ni malo. Que es una necesidad básica.
pero que si yo no la satisfago de la manera correcta y no hago o no satisfago esa necesidad que es básica de la manera correcta como un ser humano pensante, pues quizás lo que yo me coma me va a hacer daño y voy a morir por comerme esto o lo otro. Mucho se ha escuchado, ¿verdad?, de gente que tiene hambre y no hay más nada que comer y está muerta de hambre y de pronto se encuentran con alguna cosa que parece comida y porque están muertos de hambre, porque todo su reflejo, su instinto más básico, más primitivo, pues les hace agarrar lo primero que encontraron y se envenenaron y murieron. Ahora, ¿de qué nos habla esto? ¿O de qué nos habla esos deseos de la carne? Pues de esos impulsos que si no se piensan, ¿verdad? Y de esos instintos, muchos los definen como instintos animales, instintos primitivos, que en sí mismos son y pertenecen a la naturaleza humana, pero que fuera de control, fuera del control del razonamiento y de la inteligencia, pueden llevar a la muerte. El sexo es una necesidad, practicar el sexo es una necesidad básica del ser humano. Pero si lo hacen fuera del matrimonio, fuera de las leyes de Dios, eso conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen fuera del matrimonio y fuera de las leyes del Señor, ¿verdad?, de los límites que Dios ha establecido para practicar la relación sexual, ¿qué pasa? Eso conduce a la muerte. Y así todas aquellas cosas y todos aquellos pecados que sabemos que son producto del instinto más primitivo del ser humano. Los deseos de la carne, deseos descontrolados, deseos que hay un dicho por ahí que define muy bien esto, ¿no? Al cuerpo lo que le pida y cuando se lo pida, porque al cuerpo hay que darle placer. Bueno, esa idea conduce a la muerte, esa idea conduce a la destrucción del cuerpo humano, a la destrucción del ser humano. Y Eva vio acá que eso era bueno, deseable, era bueno para comer. Ahora, vamos al desierto cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Aquí tenemos en el jardín del Edén al primer Adán que pecó, al primer ser humano que pecó, y por este ser humano se perdió el Edén. Vámonos al desierto, allá con Jesucristo, cuando Él anduvo en la tierra como un ser humano 100% y no usó sus poderes de Dios para vivir en la tierra y para vencer. Allá en el desierto, cuando Él tuvo 40 días de ayuno, 40 días de ayuno, ya había terminado el ayuno. ¿Qué tenía? Obviamente, como un ser humano tenía hambre, un deseo básico, un deseo natural, un deseo pues bien justificado, porque era un ser humano y los seres humanos sienten hambre. Lo primero dice que vino Satanás a tentarle. Lo primero con lo cual Satanás le tienta es con eso, con el deseo de la carne. Y el deseo más profundo y más intenso que en ese momento tenía Jesús, ¿cuál era? Obviamente, hambre. Y con eso el enemigo lo atacó y le dice, con que tú eres Dios, con que tú tienes poder, bueno, convierte estas piedras en pan y cómetelas. Ahora, ¿era malo convertir unas piedras en pan? No, no era malo. Más adelante Jesús convierte, ¿verdad? Le da alimento, le da pan a 5,000 y después a 3,000. O sea, él tenía esa capacidad y no era malo en sí mismo. Lo que sucede es que en ese momento Satanás le estaba diciendo, no haz pan. Esa no era la intención de Satanás. Satanás le estaba diciendo, obedéceme. Mira, tienes mucha hambre. Convierte esas piedras en pan. Obedéceme. Siendo tentado Jesús, lo mismo que fue tentado el ser humano acá en el huerto del Edén, siendo tentado con los deseos de la carne.
Jesús, sabiendo, entendiendo a ese enemigo, entendiendo quién era ese enemigo y entendiendo quién era él, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vence esos deseos de la carne con la palabra de Dios. Diferente de Eva, diferente de Adán y Eva, que no vencieron, sino que se dejaron dirigir por el deseo desenfrenado de la carne, obedeciendo a Satanás, obedeciendo al enemigo. ¿Cómo podemos vencer? Bueno, yendo a la palabra de Dios y entendiendo que por sobre cualquier deseo carnal, cualquier necesidad y apetito que podamos sentir como seres humanos, sobre eso está Dios. Y sobre eso puede dominar Dios siempre y cuando nosotros vayamos ante Él y pongamos como Jesús lo hizo. Pongamos a Dios primero y a su palabra. Y entendamos que nosotros no queremos pecar en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Por amor a Dios. Esto se trata, y bueno, te voy a hablar ya un poco de la conclusión. Esto se trata de amar a Dios, no de no satisfacer mis deseos carnales y básicos y primitivos. No, esto se trata de amar a Dios. Y cuando estamos dispuestos, y anótelo grande y escúcheme bien, cuando estamos dispuestos a amar a Dios y a obedecer a Dios por sobre todas las cosas, porque le amamos, no porque nadie nos imponga, ni porque nos dicen que hay que hacerlo así, sino que cuando amamos a Dios, entonces esos deseos pasan. Esos deseos son controlados por mi dominio propio que tengo en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por el libre albedrío, la libre capacidad de elección que Dios le dio a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen la capacidad dada por el mismo Creador, todos, de poder elegir, seguir lo bueno y no lo malo, de no abandonarse o de no entregarse a los simples deseos del cuerpo, simples deseos de la carne. Cuando se vive de esa manera, entonces el Edén es posible y no lo pierdes. Ahora, el deseo de la carne. La segunda cosa en la que fue tentado el ser humano allá en el Edén es esto, lo que dice 1 Juan 2:16, los deseos de los ojos. Y aquí en Génesis 3:6 dice que Eva vio que el fruto era agradable a los ojos. ¿Qué es eso? Eso es que se quedó mirando. Por eso es que cuando la palabra del Señor nos dice, la ventana del cuerpo son los ojos. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. ¿Por qué? Porque por los ojos entran los deseos. Vamos allá al desierto, cuando el Señor fue tentado. Cuando el Señor fue tentado, el diablo, ¿verdad? Le dice, mira, si tú me adoras, dice que lo llevó a un lugar en donde él podía ver todos los reinos de la tierra y le mostró toda la gloria, le mostró a Jesús toda la gloria y todos los reinos y el esplendor del mundo. Y Satanás le dice, si tú me adoras, toda esta gloria va a ser tuya. Y el Señor, ¿qué le dice? El Señor le responde con la palabra y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Firme en la palabra. Allá, cuando nosotros vamos al jardín del Edén, nos retrocedemos a Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué sucedió? Era agradable a los ojos. Se quedaron mirando el fruto, no sabemos qué fruto era. Algunos dicen que era una manzana por lo rojo.
A otros no les gusta la manzana, quizás les gusta un cambur, no sé cuál fruto era. Pero resulta que era bueno, agradable a los ojos. Ten cuidado con lo que miras. Mira, no solamente hablamos de mujeres que le provocan a los hombres o las mujeres que miran a los hombres y les provocan, no. No solamente hablamos de eso, aunque por supuesto eso es lo primero que se viene a nuestra mente. Ten cuidado porque Jesús dice en el Evangelio, dice, si un hombre mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella. Entonces el pecado entra, ¿verdad?, por los ojos. Hay mucha gente que está insatisfecha y amargada. ¿Sabes por qué? Porque se la pasan mirando en las tiendas, en la televisión, en el internet, donde sea, las cosas que quisieran tener y no pueden tener. Y pasan horas y horas mirando. Y no es que mirar sea malo, es lo que produce muchas veces ese mirar. Ese mirar cosas que no puedes alcanzar o que no puedes tener y que ni siquiera son necesarias. Ese mirar está llevándote a un estado emocional de depresión, porque no puedo tener la casa tal o cual, porque no puedo tener el zapato tal o cual, porque no puedo tener el cuadro tal o cual, porque miramos, codiciamos, deseamos, no tenemos. Nos la pasamos viendo, mirando qué es lo que quisiéramos tener y qué es lo que no podemos tener. Y todo eso produce insatisfacción en nuestra mente y en nuestro corazón. Y todo eso al final produce amargura. Y entonces cuando oramos para tener esas cosas. Y resulta que no van a llegar, así no llegan las cosas. No es que Dios no pueda dar lo mejor, pero cuando es por ese deseo de codicia y es con ese espíritu de envidia y de amargura, porque la otra cosa que sucede cuando yo empiezo a mirar y no tengo y no puedo alcanzar, es que empieza a haber un sentimiento de envidia por aquel que lo tiene, por aquel que alcanzó y yo no. Y todas esas cosas están ensuciando tu alma. Están ensuciando tu espíritu, están ensuciando tu vida y vas a perder el Edén por la envidia, por la codicia, por el desear y no tener. Y hay que tener cuidado con todo lo que ves. Cuando vemos películas de terror, películas que incitan a la violencia y estamos constantemente viendo eso y nos llenamos de eso. Yo no voy a decir acá que ver películas es malo, no para nada, pero tú tienes que analizar en dónde tú estás perdiendo más tiempo o qué es lo que tú más ves. Todas esas cosas van a tener cierto grado de influencia porque están entrando por tus ojos. Y todas esas cosas, tarde o temprano, van a llevar un fruto y va a ser un fruto de muerte. Cuando dígame, esos muchachos que están en plena juventud, en plena fuerza y poder y se la pasan viendo escenas eróticas por internet, por la televisión, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a despertar? ¿Por qué? Porque la ventana del cuerpo es el ojo y depende de lo que tu ojo mira, tu cuerpo será bueno o será malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estemos viendo. Tanto para que no haya lujuria en nosotros, el pecado de lujuria, como para que no haya pecado de codicia y de envidia por los bienes materiales que no podemos alcanzar y que otros tienen y nosotros no. Porque todas esas cosas conducen a la muerte, a pesar de que nosotros creamos que no, bueno, es una simple cosa que yo estoy viendo. Sí, pero si constantemente estás expuesto a eso, tarde o temprano, eso va a producir un fruto de muerte, un fruto de pecado. Así que, por favor, cuidado con lo que estamos viendo, porque Eva se quedó viendo. El Señor no se quedó viendo la gloria y los reinos del mundo y todo el poder que Él iba a tener. No, el Señor rápidamente entendió quién era ese, quién era el enemigo que le estaba presentando esos 5 minutos de gloria y de fama y de poder.
y él rápidamente pues supo identificar y supo hablar la palabra y le dijo, yo no me voy a inclinar ante ti, yo voy a adorar solo a Dios. Por eso firmes en la palabra. Bueno, y la otra cosa en la cual fueron, ¿verdad?, tentados esta gente en el jardín del Edén, la vanagloria de la vida. Mira lo que dice número 3, ¿verdad? En el verso 6 de capítulo 3 dice que ese fruto era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Cuando yo me lo coma, voy a saber el bien y el mal. Voy a saber todo lo que tengo que saber. Voy a ser en extremo y más allá, sabio e inteligente. ¿Y cómo para qué? Para yo ser la mejor persona del mundo y para saber todas las cosas. Y para decir, mírenme, yo lo sé todo. Bueno, ¿qué vemos allá en el desierto cuando Jesús fue tentado? También fue tentado con la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque el diablo lo lleva alto al pináculo del templo y le dice, si tú eres Dios y Dios te cuida y tú eres tan hijo de Dios y tú eres tan poderoso, tírate. Porque total, la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te cuiden en todos tus caminos. No te preocupes, tírate. El Señor le dice ahí, vete de mí, Satanás. Lo reprende y ya no quiero hablar más contigo y se acabó esto. Y el Señor salió victorioso de la tentación, no cayó en la tentación. En cambio, cuando esta mujer y estos seres humanos ven el fruto que es agradable y es codiciable para alcanzar sabiduría, eso se parece a muchos de nosotros cuando nosotros decimos, Señor, dame el poder para hacer milagros. ¿Para qué te tengo que dar el poder para hacer milagros? ¿Para que tu ministerio sea grande y tú seas reconocido y todos sepan que Dios está contigo? ¿O para que la gloria sea de Jesucristo? Uno tiene muchas veces que analizar, ¿por qué quiero el poder? ¿Por qué quiero que Dios me use? ¿Por qué quiero que Dios haga milagros conmigo? ¿Por qué? ¿Para que Él se lleve la gloria o para que todos vean que Dios está conmigo? Yo no los necesito a ninguno de ustedes. Dios está conmigo. Yo me paro donde me pare y Dios está conmigo. Y se acabó y el diablo huye y retrocede. Bueno, esperamos que eso sea así, amén. Pero ¿para qué? ¿Para que te lleves la gloria tú? ¿O para que el Señor Jesucristo sea edificado y sea glorificado en ti? Y no para que tú te enorgullezcas. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos que Dios nos use? ¿Por qué queremos hacer cosas? Señor, que realmente nuestro deseo sea que tú seas exaltado y glorificado, porque finalmente somos vasijas de barro, imperfectos, absolutamente imperfectos, que si no fuese por la gracia de Dios en nosotros, no seríamos lo que somos y no estaríamos donde estamos. Entonces, en estas tres cosas fue tentado el hombre en el jardín del Edén, fue tentado Jesús y venció, y el hombre en el jardín del Edén pereció. ¿Pereció por qué? Porque no puso a Dios primero, porque no se estableció en la palabra de Dios. Fíjense, vuelvo a decirles, número 1, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y ahí es donde 1 de Juan 2:16 habla de los deseos de la carne. Número 2, la mujer vio que el fruto era agradable a los ojos. Allá en 1 de Juan 2:16 dice que vamos a ser tentados en los deseos de los ojos, lo que entra por mis ojos. Cuidado con lo que estás viendo. Y número 3 dice, y vio que ese árbol, ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Y allá en 1 de Juan 2:16 dice que
vamos a ser tentados también con la vanagloria, el orgullo de la vida, el saber más y el ser mejor que los demás. Finalmente, vamos a ver acá, perdieron el Edén o antes de perder el Edén, cayeron en la tentación y hubo la segunda T. ¿Te acuerdas que te dije que iba a hablar de 3T? Hubo transgresión, cayeron en el pecado. ¿Transgresión qué es? Desobedecer la palabra de Dios. Fíjate que la tentación es la invitación a desobedecer la palabra de Dios y todos vamos a pasar por ahí. Número 2, o la T número 2 es transgresión, que es el desobedecer la palabra de Dios, caer en el pecado, caer en la desobediencia. Y no todos tenemos que pasar por ahí, hay oportunidad. Y luego de que ellos caen y transgreden las leyes del Señor, caen en desobediencia, pues viene la tercera T, la tragedia. La tragedia, las consecuencias de la desobediencia. Y siempre hay una tragedia cuando las personas persisten en la transgresión, en la desobediencia. Vamos a leer capítulo 3 de Génesis, ahora el verso 7. Entonces entramos en lo que hemos definido como la tercera T, la tragedia, la consecuencia de desobedecer la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó el nombre al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Encontramos entonces la consecuencia o las consecuencias de la transgresión, de caer en la tentación, la consecuencia de desobedecer a Dios. Y el desobedecer a Dios trae una tragedia a la vida de estos seres humanos y trae tragedia a la vida de cualquier ser humano. Acá ellos fueron separados de la presencia de Dios, se sintieron en vergüenza, se sintieron desnudos. Y Dios pues les maldijo. A la mujer le dijo: ahora vas a parir con dolor. Y al hombre le dijo que el trabajo o la tierra le iba a producir cardos y espinas. Es decir, no que el trabajo fuese la maldición o fuese la consecuencia de la desobediencia, fuese el castigo, porque el trabajo no era el castigo. Ya el hombre, el ser humano, tenía que trabajar en el jardín del Edén. El trabajo es una bendición de Dios. Repite conmigo: el trabajo es una bendición de Dios. El problema está que cuando estamos fuera del Edén, el trabajo es duro, el trabajo es pesado, el trabajo se hace insoportable. Cuando estamos fuera del Edén, los hijos se hacen una carga pesada. La familia es un desastre, no lo podemos llevar, no lo podemos soportar. Toda la vida es un desastre porque estamos fuera del Edén, fuera de la presencia de Dios. Y eso es lo que significa perder el Edén. Perder el Edén por caer en la tentación. No porque eres tentado, porque todos vamos a tener una invitación a la desobediencia.
Pero cuando caemos en la transgresión y desobedecemos la palabra del Señor, entonces viene la pérdida del Edén, viene la separación de Dios, viene la tragedia a nuestras vidas y todo se vuelve una carga pesada. Todo y cada cosa, por más buena que sea, se vuelve algo terrible de llevar. La vida pierde sentido. Ya no hay sentido en la vida, ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque estás separado de la presencia del Señor. Pero hay posibilidad de que en Jesucristo se rescate el Edén, porque inmediatamente nosotros encontramos que acá mismo la promesa del Salvador, en Génesis 3:15, encontramos que el Señor dice y da la primera promesa de salvación, la primera promesa de recuperación del Edén, en donde ya está profetizado que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, pues iba a herir con una herida mortal a Satanás, con una herida mortal a la serpiente. Y por eso vino Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Por eso es que para recuperar el Edén tenemos que volver a Cristo Jesús. Ver y hacer lo que Él hizo, como Él venció la tentación allá en el desierto, poniendo su mirada en Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas, entendiendo que lo que Él veía momentáneamente no era nada, comparado con hacer la voluntad de Dios, entendiendo que no era nada el milagro que Dios le salvara de la muerte allí cuando Él se tirara del pináculo del templo. No era nada ese milagro, si no lo hacía en obediencia a Dios y para exaltar a Jesucristo. El Señor Jesucristo es la clave para recuperar y para volver al Edén. Cuando nosotros miramos a Jesús, cuando nosotros amamos a Jesús, y vuelvo a decirlo, cuando amamos a Jesús, todas las cosas que deseemos en nuestros cuerpos, porque es normal, son normales, la naturaleza humana es así. Todos esos deseos nosotros los vamos a canalizar en la obediencia al Señor Jesús por amor. Porque le amamos, no vamos a pecar en contra de nuestros cuerpos y nuestros cuerpos van a ser usados. Y todos los deseos y las necesidades que pueda tener nuestro cuerpo van a ser dirigidos a hacer la voluntad de Dios. Y Dios va a calmar cualquier necesidad, escúchame, cualquier necesidad que el cuerpo tenga, Dios la puede calmar. Y tú me vas a decir, sí, pero mira que no me ha calmado el hambre y se lo he dicho que me provee alimento. Mire, el Señor va a proveer alimento para ti y el Señor va a saciar esa angustia y esa sed de cariño, de amor que puedas tener. Esa necesidad Dios la va a cambiar cuando Él sea para ti tu amor verdadero. Tu amor verdadero. Tenemos que hacer a Jesús nuestro amor verdadero. Tenemos que poner la mirada en Jesús. Cuando ponemos la mirada en Jesús, no es que no nos puedan gustar las cosas. Hablando de los deseos de los ojos. Claro que sí, podemos ver, podemos gustar, pero hay un límite. Cuando entendemos que eso que vemos nos está haciendo daño y nos está haciendo ser codiciosos de cosas que no podemos alcanzar por ahora, codiciosos y envidiosos de lo que los demás tienen y nosotros no. Cuando entendemos eso, nosotros paramos, ponemos un stop a lo que vemos, a lo que entra por nuestros ojos y nos apartamos, nos separamos de todas aquellas cosas que sabemos que no son agradables delante del Señor. Y empezamos a mirar lo que Dios quiere para nosotros y podemos saber y entender que lo que se llama esa vanagloria de la vida, ese orgullo humano, todos sufrimos en algún momento de que me vean, de que yo quiero ser el mejor, de que me digan, wow, tú sí sabes. Todos sufrimos de eso alguna vez. Ahora, cuando eso se convierte en nuestro objetivo, de que nosotros vamos siendo cada día más orgullosos y cada vez menos se ve Jesús en nosotros y más queremos que nos veamos nosotros, bueno, es ahí donde podemos caer, ¿verdad? En la transgresión.
pero que cuando desarrollamos un espíritu de humildad, de decir, Señor, está bien, yo quiero buenas cosas, quiero hacer lo mejor en todas las cosas, porque hay que trabajar para ser mejores en todas las cosas, pero con la actitud del corazón correcta, con una actitud humilde de que el Señor sea exaltado a través de todo lo que nosotros decimos, a través de todo lo que nosotros hacemos. Cuando vivimos de esa manera y nos apartamos de todo lo que sea contrario a la palabra de Dios y permanecemos firmes en su palabra, entonces podremos recuperar el Edén. El Señor quiere hoy que cada uno de nosotros recupere su Edén, recupere esa delicia y ese gozo que solo hay en su presencia. Por favor, ten cuidado con lo que estás escuchando, ten cuidado con lo que estás viendo que te está amargando, que te está apartando de la presencia del Señor. Hoy más que nunca tenemos que estar firmes en la palabra y firmes en la obediencia a nuestro Dios. Vamos a ser tentados, el diablo va a intentar seducirnos, pero en el nombre que es sobre todo nombre, nuestros ojos en Jesús, nuestro corazón en Jesús, nuestra mente y nuestro cuerpo para agradar a Jesús. Si vivimos de esa manera, no perderás el Edén. Amén y amén. Señor, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, pedimos perdón si nos hemos dejado arrastrar en el nombre de Cristo por los deseos de la carne. Pedimos perdón si nos hemos dejado arrastrar por los deseos de los ojos o por la vanagloria de la vida. Pedimos perdón cuando ha habido orgullo en nuestro corazón. Pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado. Ayúdanos y confesamos delante de ti todo pecado y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Queremos recuperar el Edén. Queremos, Señor, agradarte y amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, yo oro por cada uno de tus hijos. Oro, Señor, por cada persona que pueda estar escuchando la palabra de Dios para que tenga un encuentro poderoso, personal, vivo con Cristo Jesús. En esta hora y en este momento da una experiencia poderosa con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús, a cada persona. Levanta, restaura, sana, Señor, los cuerpos y sana corazones heridos. En el nombre que es sobre todo nombre oramos y te damos toda la gloria, toda la honra solamente para ti, Jesús. En el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, nos acercamos a ti porque sabemos que solo en ti podemos hallar el oportuno socorro. Y en el nombre de Jesús, Padre Celestial, cada día ayúdanos a ir delante de tu trono para acercarnos a ti, para amarte a ti. Yo oro para que cada uno pueda amar a Dios por sobre todas las cosas, tener una relación personal con Jesucristo. Oh Señor, que tú puedas tocar por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, a cada persona y puedas obrar conforme a tu poder en cada mente y en cada corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Padre, oramos. Amén y amén, amén y amén. No dudes que el Señor está contigo. No dudes que el Señor quiere sanarte, restaurarte. No dudes que fuiste escogido para este día, para esta hora, para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y desde acá, desde esta casa que se llama Centro Cristiano Pentecostal, y nosotros, todos tus amigos, queremos desearte una bendición grande de parte del Señor, que solo la puedes encontrar entregando tu vida a Cristo Jesús. Dios te guarde, el Señor te bendiga y nos vemos próximamente.